estar actualizando sobre el voleibol porque en ambos sexos vamos a tener actividad esta semana. Ya el femenino está en acción, pero el masculino partió rumbo al mundial. Vamos a tener detalles en breve. Del béisbol ya está todo listo para la postemporada de este Campeonato Nacional Sub-23 que ha sido el más corto de la historia. Mañana comenzarán los playoffs semifinales y le vamos a estar dedicando el segmento intermedio a este tema. Y por supuesto, en el segmento internacional ya están las ligas del viejo continente en el más universal de los deportes. Una intensa actividad tuvimos el fin de semana y como es habitual en jornada de lunes, el colega Andy José Rivera nos propone un resumen. Así que esto entre otros temas, no se vaya de la sintonía que de inmediato ya comenzamos. Y lo hacemos con el deporte de la malla alta, pues la selección masculina cubana de voleibol viajó esta tarde rumbo a Eslovenia para enfrentar desde el próximo viernes el Campeonato Mundial que será desde el 26 de agosto hasta el 11 de septiembre. El primer choque de los cubanos será este mismo viernes a las 5 de la mañana, hora de nuestro país, frente al potente equipo de Brasil. También del voleibol, la selección femenina de Cuba chocará esta noche, exactamente a las 11, contra México en la Copa Panamericana que tiene por sede precisamente a ese hermano país. Como ya se conoce, las cubanas debutaron ayer con victoria de 3-0 frente a Canadá. Este certamen otorga puntos para el ranking clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año que viene y una plaza directa a los Panamericanos de 2023. Además, este es el primer evento en el que compite la selección femenina cubana de voleibol después de 2 años de inactividad internacional. Seguimos con otros temas. Mañana, como les decía en la presentación, comenzarán los playoffs semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol categoría Sub-23. En el Estadio Capitán San Luis serán rivales Pinar del Río y Villa Clara, mientras en el Parque Julio Antonio Mella, Las Tunas recibirá a Santiago de Cuba. Ambos encuentros darán inicio a las 2 de la tarde. Recuerden que esta postemporada se define con playoff de 5 juegos a ganar 3. Y a propósito del Sub-23, uno de los equipos que clasificó con una cadena de victorias consecutivas al final, 5 en total, fue el conjunto de Pinar del Río, que ya está en la postemporada con su director Donald Duarte. Vamos a ver el reporte sobre este suceso que nos prepararon los colegas en la más occidental de las provincias. La selección de Pinar del Río, que interviene en la 7ª serie nacional de béisbol categoría sub-23 años, logró lo que parecía imposible y clasificó a las semifinales del torneo. La tropa de Donald Duarte ganó los últimos 5 juegos en línea y el fin de semana derrotó por partida doble al fuerte equipo de La Habana en el Estadio Capitán San Luis. Cuando me reuní en Temisa le dije que había ganado 5 partidas, ¿verdad? Yo sabía que esta sucesión con La Habana era difícil, pero el juego más difícil de todo, yo sabía que era el 4º partido, porque el 5º, yo confío mucho en Leodán Rey, es la mejor carta que yo tengo, y yo tengo mucha confianza y él me decía que si ya el 5º partido, él lo ganaba, y te digo que, vaya, para mí fueron más difíciles los partidos de Temisa que esto. Estaba tranquilo, confianza, sabía que me sentía bien, que si estaba tranquilo podía darle la victoria al pueblo, al equipo, a mi manager que confiaba bastante en mí, me preparé bien. Antes que todo estoy súper orgulloso por ser el capitán de este equipo, el primer equipo en clasificar en Pinar del Río sub-23 en tantos años. No tengo palabras para describir la alegría que tengo ahora mismo por dentro. A partir del próximo martes iniciarán las semifinales de la serie y los vegueros de Pinar del Río recibirán a los Leopardos de Villa Clara. Desde Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel. Este reporte veían, por supuesto, a Donald Duarte, el director de los futuros vegueros de Pinar del Río, que se estrena en esta función como mentor, destacado tercera base por muchos años y capitán de los conjuntos pinareños. También veían, el segundo en hablar, es el pitcher Leodán Reyes, y ojo con este nombre, recuerden que Pinar del Río es una cantera inagotable de muy buenos lanzadores en nuestro país desde hace muchos años. Por cierto, tiene un gran parecido físicamente con Leodán Moinelo. Leodán Reyes fue, además de ser el pitcher más destacado de Pinar, fue el líder en ponches en todo el campeonato. Y bueno, después veían al capitán del conjunto y receptor Daniel Martínez. Son los 3 entrevistados de este reporte. Recuerden que en el segmento intermedio vamos a estar hablando del Sub-23. Ahora vamos a seguir con nuestro deporte nacional, pues hoy fue abanderado el equipo Cuba, que viajará mañana rumbo al Campeonato Mundial de la categoría Sub-15, que tendrá lugar en México.
Al acto de abanderamiento asistieron Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe del Departamento de Atención al Sector Social, Osvaldo Bento Montiller, titular del INDER, e invitados. La gloria del béisbol, Rey Vicente Anglada, entregó el estandarte a Jorge Luis Broche, quien la puso en manos del capitán del equipo, Alejandro Enrique Prieto Alonso, escoltado por Alejandro Cruz Echemendía y Roberto David Peña Torres. El compromiso de la delegación estuvo a cargo de Maylon Batista Corrales. 4 jugadores y su director Alexander Urquiola realizaron la firma en el libro de la dignidad y se lo entregaron al presidente del INDER. Juan Reinaldo Pérez Pardo, comisionado nacional y presidente de la Federación Cubana de Béisbol, los exhortó a disfrutar el evento con total responsabilidad y orgullo. Este martes el equipo viajará a México a participar en su campeonato mundial, un evento donde aumenta el rigor, pero Cuba va con todas las ganas y buena preparación. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el movimiento deportivo de nuestro país le agradece mucho a la radio cubana, que hoy está cumpliendo 100 años en el aire. Este centenario medio de comunicación ha estado presente en los grandes acontecimientos del deporte cubano, que nos ha llegado en la voz de prestigiosos profesionales del micrófono. La radio ha sido además una gran escuela para muchos cronistas del sector que se han formado en emisoras municipales y provinciales. Hay varios eventos deportivos donde no ha podido estar la televisión y ahí ha estado la radio con su inmediatez característica. Hay emisoras como Radio Rebelde y la COCO que cuentan con varias horas diarias en su parrilla de programación dedicadas al deporte. Hay otras en el resto del país que en los últimos años también han multiplicado sus coberturas deportivas. A todos, muchas felicidades y sigan trabajando para que la radio, también en el deporte, continúe siendo un sonido para ver. Vamos a hacer una pausa como es habitual en nuestro programa y cuando regresemos, ya habíamos anunciado, vamos a estar hablando del béisbol en el Campeonato Nacional Sub-23. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda del left field. La bola se va elevando y maestro, póngale música maestro. Esto es locura, amigo, locura. Yo soy así como Linares, sabroso. Bótala Linares, bótala 1000 veces. Ahora es cuando era. El clase batazo ha dado Linares por el left field. Bueno, veíamos ahí en la promoción uno de los grandes batazos de Omar Linares, histórico en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el año 99, y es un ejemplo de tantos que hemos tenido de transmisiones en cadena de radio y televisión, a propósito de que hoy estamos celebrando los 100 años de la radio cubana, en múltiples eventos deportivos. Hace muchos años ya no sucede, pero varias veces ha sucedido que la radio se ha encadenado con la televisión y han hecho transmisiones conjuntas ahí. En esa, por ejemplo, estaban Roberto Pacheco y Héctor Rodríguez, cada uno representando a su medio. Bueno, vamos a hablar de pelota, ya lo habíamos dicho. Para ello le doy la bienvenida al colega Rodolfo Durán, quien también es uno de los exponentes de la radio cubana, que, bueno, tenemos el placer de tener en nuestro colectivo. Felicidades, Durán. Gracias, Pavel. Felicidades también para ti, que también trabajaste mucho tiempo en la radio. Bueno, tus inicios fueron precisamente en la radio. Bueno, el Sub-23, ya Exacto. Están los 4 equipos semifinalistas. Este fin de semana se decidieron los 4 boletos. De los 4 equipos que se preveían que debían clasificar, el único que no pudo hacer la tarea fue La Habana. Realmente los otros equipos, se sabía que Villa Clara, Las Tunas y Santiago de Cuba, así como La Habana, tenían las mayores opciones porque necesitaban ganar solamente un juego de los 2 que tenían el fin de semana para ya alcanzar el boleto a semifinales. Y bueno, La Habana fue el único que no pudo sumar los 2 triunfos, o sea, no pudo sumar ningún triunfo y cayó en 2 ocasiones frente a la selección de Pinar del Río. En el caso de Villa Clara, bueno, ganó el primer partido y logró su clasificación sin problema. Le ganó ayer al equipo de Matanza. Las Tunas estuvo en aprietos, pero al final ganó el segundo juego. Y Santiago de Cuba desde el primer partido ya había logrado la clasificación. De hecho, fue el primer equipo
que se convirtió en el clasificado número 1 en la jornada sabatina. Son los 4 equipos que van a estar envueltos en las semifinales, que van a comenzar este martes de 5 a ganar 3. En el caso de Santiago y de Villa Clara van a tener la ventaja de que terminar jugando en casa, porque como fueron los equipos que más ganaron en cada zona, juegan los 2 primeros juegos como visitantes y después van a jugar los restantes, que pueden ser 1, 2 o 3, los jugarían en sus predios. Sí, esta es una alternativa que se ha utilizado últimamente con los playoffs de 5 a ganar 3 para evitar tantos viajes. Claro, y no hacerlo 2, 2 y 1. Exacto, como era en ocasiones anteriores. Exacto, y se le da la posibilidad al que más victorias alcanzó de terminar en su estadio, aun cuando tienen que jugar 2 como local, que en 2 se puede definir prácticamente. Sí, porque eso tiene su cosa, porque tú dices una serie de 5 a ganar 3 y juega los 2 primeros. Si por casualidad el equipo local adivina los 2 juegos, te pone en una situación complicada. Pero bueno, de todas maneras, la ventaja que tienes es que ganes o pierdas la serie, la terminas jugando en casa. O sea, vienes esa ventaja de terminar jugando en casa. A Villa Clara muchos lo dan como favorito, no solo porque tuvo el mejor torneo de la clasificatoria, sino porque tiene una buena base. Hay varios atletas del equipo de Villa Clara que incluso no solo estuvieron en la Serie Nacional, sino en el equipo Cuba Sub-23, que estuvo en el premundial y que va a ir ahora al mundial, pero va con un Pinar del Río que tiene muy buen picheo. Sí, sin embargo, yo creo que soy del criterio que Villa Clara es el favorito. Cuando tú miras la actuación, claro que esto fueron muy pocos juegos, 15 partidos es muy poco el margen que te da para tú poder hacer un análisis profundo, pero en realidad cuando observas a Villa Clara, es un equipo que fue el más parejo de los 4, no solamente de aquí del occidente, sino en general, de los 4 equipos que están en las semifinales, fue el que tuvo mayor paridad en los distintos renglones de juego. Villa Clara batió 2.69, que está entre los primeros, es el 4º lugar en bateo colectivo, cometieron solamente 7 errores, 7 errores en 15 juegos, es la mejor defensa, fue la mejor defensa por mucho de todo el campeonato, y su picheo también trabajó con una muy buena efectividad. Cuando tú lo comparas contra Pinar del Río fue uno de los equipos que menos batió en el torneo. De hecho, Pinar del Río no pegó un solo cuadrangular en toda la competencia. Pinar y Cienfuegos fueron los únicos equipos que no dieron un solo jonrón. Y en ese aspecto tiene ventaja Villa Clara sobre Pinar del Río en el aspecto ofensivo. En el picheo y en la defensa están bastante parejos. La defensa de Pinar solamente cometió 10 errores, es decir, que estuvo muy similar a la de Villa Clara, pero en la ofensiva sí hay una gran diferencia entre el bateo de Pinar, que fue de 2.29, y el del equipo de Villa Clara, que fue de 2.69. Fíjate que el infield de Villa Clara prácticamente es el mismo del equipo de la Serie Nacional, con Yuri Fernández en tercera, Cristian Rodríguez en el short. Que son además del equipo Cuba Sub-23. Que son también del equipo Cuba. Ariel Díaz en segunda base, que jugó bastante como camarero en el equipo de Pedro Joa en la serie. Y bueno, tienen 2 pitchers del equipo Cuba también. No, Oscar Hernández es el que se va a encaramar seguramente mañana. Esta es otra ventaja que tiene Villa Clara sobre Pinar del Río. Escuchábamos a Donald Duarte hablando de Liodán Reyes. Liodán Reyes no puede lanzar hasta el tercer juego allá en Santa Clara, porque trabajó ayer los 7 innings frente a La Habana. O sea, no puede pichar ni mañana ni tampoco el miércoles. Exacto. Eso es una handicap que tiene Pinar del Río en su contra, porque no van a poder utilizar a su mejor lanzador en los 2 primeros juegos. Lo podrán tener listo para un tercer partido. Salvo que se complique con la lluvia o algo el calendario. Exacto, sí, que hay alguna situación de ese tipo. Mientras que Villa Clara sí tiene a Oscar Hernández, que lanzó a mediados de semana anterior y debe trabajar mañana. Debe ser el pitcher que abra el primer partido, y ya tendrían a Oscar Hernández para un 4º o 5º juego allá en Santa Clara si la serie llegara a 5 partidos. ¿Y cómo es el cruce oriental? Bueno, en el caso de Santiago de Cuba y Las Tunas está un poco más parejo, pero también hay cierta ventaja para Santiago. Santiago fue el segundo equipo que más batió, únicamente superado por Matanza, que fue el que más batió, pero con menos veces al bate, porque Matanza jugó 2 partidos menos que el resto de los equipos. Jugó 13 partidos y por lo tanto tiene menos veces al bate, y esto de cierta manera permitió que Matanzas terminara como líder en bateo colectivo, pero realmente Santiago de Cuba promedió 281. 27 extra bases conectaron los santiagueros, entre ellos 7 cuadrangulares, es decir que es un dato que hay que tomar en cuenta. Fue uno de los equipos que
mejor estuvo en ese sentido. En un torneo de pobre ofensiva, eso llama la atención. Exacto, de pobre ofensiva. La Habana fue el equipo que más honrones batió con 9 y después está Santiago con 7 cuadrangulares, pero en extra base, de manera general, fueron 27 los que conectaron los santiagueros. ¿Qué problema tuvo Santiago? Su defensa, como la tuvo también Las Tunas. Santiago cometió 22 errores y Las Tunas cometió 18. O sea, fueron dos equipos con muy pobre defensa. Y bueno, en el tema del picheo, el equipo de Las Tunas se apoyó en un lanzador que ganó 4 juegos, pero como relevo. Sí. Mientras que en el caso de Santiago tienen a Wilber Reina, que como abridor ganó 3 partidos y debe ser el pitcher que abra mañana en el estadio Julio Antonio Meyer. O sea que Santiago y Las Tunas me parece que hay cierta ventaja para el equipo de Santiago de Cuba, aunque está, a mi modo de ver, un poco más pareja esa serie que la de Villa Clara y Pinar del Río, que la veo más inclinada a la selección central del país. Estaba leyendo ahora en el perfil de Facebook del colega Orlando Cruz de Las Tunas que los futuros leñadores llegaron recientemente a su provincia, estaban jugando como visitador este fin de semana. Sí. Y bueno, lo esperaban con un gran recibimiento en la mañana, pero por problemas de transportación, entre otras causas, llegaron ahora en la noche. Y bueno, ya el equipo va a descansar porque mañana tienen que enfrentar el juego contra Santiago, el juego inicial. Exacto, que va a ser en el Julio Antonio Meyer. Ojalá puedan descansar para que esto no cree contratiempos en el resultado del juego de mañana. Aquí hay que mencionar algo que resulta significativo y que uno de los jugadores que venía en el reporte de Amaya lo mencionaba de Pinar del Río, y es que es la primera vez que Pinar del Río está en unos playoffs de la categoría sub-23. Lo decía Daniel Martínez, el capitán del equipo. Exacto. Pinar del Río, la mejor ubicación que tenía era un 5º lugar que la alcanzaron en el 2019, cuando estuvieron cerca de entrar a los playoffs, pero no lograron concretarlo. Y ya esta va a ser la mejor actuación de Pinar del Río, porque en el peor de los casos terminarían en un 4º lugar. Exacto. En caso de que no clasificaran a la siguiente ronda. Y además hay que ver, porque Pinar ganó 10 juegos. Sí, habría que ver los ganados y perdidos de los demás. Exacto, Las Tunas ganó 9. Si Las Tunas queda eliminado... Y ellos también serían terceros. Serían terceros, serían medallistas, que ellos nunca han sido medallistas en estos campeonatos. Santiago y Villa Clara se han sido varias veces medallistas, y Las Tunas lo fue en una oportunidad cuando discutió con la Isla, el año que ganó la Isla. Sí. Discutieron la Isla y Las Tunas, que llegó a 5 juegos a la final aquella, y Las Tunas terminó en segundo lugar, la única vez que Las Tunas ha logrado estar en el podio en esta categoría. Yo pienso que sería bueno también aprovechar, Durán, antes de empezar ya los playoffs, como quiera que vamos a estar hablando de estos 4 equipos a partir de mañana, destacar los que se quedaron en el camino, sin embargo tuvieron una buena serie, como es el caso de La Habana, que ya tú lo mencionabas, y también de Guantánamo, que estuvo a punto de colarse. Guantánamo, que es la gran sorpresa, porque sabemos que ha sido sotanero en los últimos años. No, yo realmente pensé por un momento que Guantánamo clasificaba. En la primera parte, en los primeros 6 o 7 juegos estuvieron muy bien, pero no pudieron, sobre todo contra Santiago de Cuba. Esa serie contra Santiago fue lo que realmente los eliminó. Pero bueno, esta actuación es una esperanza de esa provincia. 9 y 6, Guantánamo y Santi Espíritu. Santi Espíritu, que era el campeón nacional, 9 victorias y 6 derrotas, terminan compartiendo el 5º y 6º lugar en la tabla. La Habana termina con 8 y 7. La Habana realmente se desplomó en los últimos juegos. Y tenían buen equipo. Sí, perdieron los últimos 3 partidos. De hecho, La Habana, quiero decirte que estoy casi seguro que va a aportar a algunos peloteros que no estuvieron en el equipo que fue a la Copa Mundial. Al premundial. El receptor Brian González, estoy casi convencido que es el catcher del equipo al campeonato, porque recuerda que en esa área los receptores que tuvimos en el premundial, el único que repite es Andri Pérez. Sí, por la edad se van. No, y además Fadraga está suspendido. Exacto. Y Carabeo está suspendido. Exacto. O sea, esa es una posición que se quedó coja en el equipo nacional. Andri Pérez, y yo creo que Brian González es un buen candidato. Fue además el líder impulsador de la serie. Y está el caso de Cristian Hidalgo, que juega tercera, juega también en los Jardines. Son 2 casos que estoy casi seguro que van a estar en el equipo. Al menos en la preselección. En la preselección. No creo que vayan a haber muchos cambios, porque también muy poco tiempo, o sea, tan poco juego, tiene que ser que sea una figura que realmente le hayan visto ya condiciones los entrenadores con anterioridad. Sí, el equipo va a ser prácticamente el mismo. Sí, porque que en 15 juegos tú no puedes sacar ahora porque alguien se haya destacado mucho, que tú a lo mejor lo puedes premiar
para que vaya a la preselección, pero de que pueda integrar un equipo, me parece que es bastante complicado eso, ¿no? Claro. A no ser algunos de estos jugadores que van a seguir jugando el playoff, que bueno, ya podría ser un caso excepcional, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, Durán. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí y del Sub-23 seguiremos hablando. En estos días tendremos necesariamente que comentar sobre lo que vaya sucediendo en esta fase semifinal. Gracias y felicidades nuevamente por el aniversario 100 de la radio cubana. Vamos a hacer un alto y volvemos de inmediato con informaciones del Más Universal. Día para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Tony Guerra en la caja de bateo. En 2-2. El envío saca un elevado hacia la zona del derecho. Va hacia atrás el camarero. Abre los brazos del jardinero derecho y los gallos están en semifinales en 2 soberbios juegos de pelota. Llegan al séptimo frente a un Pinar del Río que otra vez fue grande. Pero le debían esto a su gente, a su público. Explota el Huelga.